Buenas tardes, estamos para salir en vivo. Cecilia, adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos una nueva actividad que me toca conducir en esta oportunidad. Mi nombre es Cecilia Moya, me acompañan en la coordinación Karina Mechico y Diego Luparello. Ambos van a estar coordinando, lo cual significa que van a tomar las preguntas que se van a efectuar desde el Facebook y las vamos a hacer circular dentro del diálogo que esta actividad nos compete. Les quiero contar algo acerca de lo que significa un colectivo de trabajo, que es la actividad que nos convoca hoy. Desde la Secretaría Científica se ha instrumentado durante estos 2 últimos años este dispositivo de trabajo que tiene como característica esencial colectivizar el trabajo y lo producido. En ese sentido, denominamos colectivo de trabajo a esta idea que promueve el intercambio entre diferentes grupos que integran la Asociación Psicoanalítica Argentina. En verdad, con este dispositivo lo que nos propusimos fue alcanzar algunos objetivos, por lo menos intentarlo, vamos a ver si hoy lo logramos, que es tender puentes plurales entre conceptos, teorías y orientaciones teórico-clínicas, promover el pensamiento y el intercambio crítico, favorecer la producción oral y escrita, estimular la polémica que implica acordar y sentir, pero sin necesariamente diluir las diferencias. Para ello es para evitar la tendencia a la homogeneización y soportar la diversidad. En esta oportunidad nos encontramos con 2 grupos que van a colectivizar. Ambos son grupos de investigación. Uno se llama Estilo en Psicoanálisis. Este grupo, que está coordinado por Marcelo Toyo, sus miembros son Carlos Barredo, Graciela Campis, Osvaldo Canosa, Gloria Cordeu, Graciela Lanfir, Mari Loyovini, Ethel Novakovsky, Liliana Pérez Ullman y Laura Palacios. Colectiviza con este grupo el grupo de investigación denominado Pie de Página, cuyo coordinador es Jorge Cantero. Los miembros de este grupo son Laura Katz, Cristina Rosas de Salas, Ana Rumi, Eva Ponce de León, Agustina Fernández, Mauricio Zulián, Diego Luparello, Felipe Müller y Raúl Neumann. Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad y como la idea de colectivizar es dar a ver lo trabajado y lo producido, en este sentido ambos grupos nos contarán brevemente cada uno en su momento, en su oportunidad, algunas ideas centrales de lo que es su grupo. En primera instancia lo va a hacer el grupo que coordina Marcelo Toyo, quien a su vez es el grupo que presenta y nos contará sus planteos sobre una tos para Ela. Comentarios sobre el estilo en un caso clínico. Luego lo hará Pie de Página, cuyo coordinador es Jorge Canteros, y que colectivizará a través de sus preguntas. Así seguirá la dinámica en una actividad de diálogo, ¿no? De intercambio, en donde, bueno, quizá no se pueda preguntar todo, no se pueda responder todo, pero algo de esto va a surgir. Bueno, Marcelo, te doy la palabra para que inicies la presentación. Gracias, Ceci. Antes que nada, me parece que no sé si me equivoco, no lo nombraste Osvaldo Canosa. Sí, lo nombré. Lo nombraste, disculpa. Sí. Bueno, muchas gracias a la Secretaría Científica. Ya lo hemos repetido, el esfuerzo de sostener el simposium de APA en estas situaciones difíciles y que al mismo tiempo tienen algunos atractivos. Y muchas gracias al equipo que está coordinando esta actividad, a Guillermo también, que es un alma mater de todos nosotros. Bueno, lo mío es muy breve, es simplemente contarles un poquito del trabajo y hacer algunas precisiones conceptuales, que después las van a desarrollar en el texto que vamos a leer con mayor amplitud. Nosotros estamos a medio año de cumplir 5 de trabajo, creo que en abril cumplimos 5 años, y un trabajo muy rico que nos entusiasma, difícil, no es fácil el concepto que hemos elegido para investigar.
se me ocurre que podría decirles que nuestra trayectoria es sinusoidal, nuestra trayectoria de investigación, ¿no? O sea, con picos y con valles, y con una pendiente levemente ascendente. Vamos lentamente hacia arriba. Así que bueno, también tengo que agradecer al grupo Pie de Página, porque sé que se han tomado el trabajo de leer lo que escribimos con detenimiento, nos han hecho llegar inquietudes que alumbran los valles, alumbran las zonas un poco más oscuritas de nuestro trabajo de investigación, lo cual es para agradecer. Quiero puntualmente también agradecerle a Mauricio Zulián, que escribió un trabajo que hemos leído en su oportunidad sobre este tema y que ha sido un estímulo importante para nosotros, si no me equivoco, un trabajo de promoción de Mauricio. Y bueno, nuestro punto de partida es, si lo tenemos que situar, un texto de Lacan que se llama Psicoanálisis y su enseñanza, un texto de 1957, es una conferencia en el Colegio de Filosofía de Francia, y en el último párrafo él dice algo que les voy a leer y que suele ser una referencia importante para todos los autores que en general en nuestra investigación o en nuestro conocimiento son autores post-lacanianos los que se han interesado por el concepto de estilo. Dice así Lacan en el último párrafo de esa conferencia del año 57. Todo retorno a Freud que dé materia a una enseñanza se producirá únicamente por la vía por la que la verdad más oculta se manifiesta en las revoluciones de la cultura. Hago un pequeño, me detengo acá un poquito porque es para precisar esta referencia de hace ya tantos años de Lacan, en donde dice que el inconsciente, o sea, la verdad más oculta, se manifiesta en las revoluciones de la cultura. O sea, está en directa relación, en cambiante relación, porque si hablamos de revoluciones, hablamos de procesos de cambio, culturales. Y podríamos agregar sociales. El inconsciente no es sin ese contexto, sin ese escenario y sin ese teatro que le da forma a sus manifestaciones, en este caso de acuerdo a las variaciones y los cambios culturales. Me parece importante esto como precisión. Entonces voy a repetir para que se entienda al final. Entonces, se producirá este retorno a Freud únicamente por la vía en que la verdad más oculta se manifiesta en las revoluciones de la cultura. Esa vía es la única formación que podemos pretender transmitir a aquellos que nos siguen. Se llama un estilo. Esto es como un punto de partida para nosotros. Algunas precisiones para ya dejar lugar a que Liliana lea el texto. El estilo en psicoanálisis no es el estilo personal del analista. No son los rasgos imaginarios que todos tenemos y que todos usamos. Tenemos en este punto la articulación entre el concepto de estilo y ese llamado estilo personal del analista es un asunto que está en discusión entre nosotros. Pero no es el estilo personal del analista, no es tampoco el estilo del artista, aunque la relación con el estilo en el arte y en particular en literatura es más estrecha y sobre todo es más estrecha con la poética. El estilo es el modo, es la manera, es la forma en que el inconsciente se dice, se transmite en la lengua. Sin la lengua, en nuestra forma de entender este asunto, no hay transmisión del inconsciente tal cual lo descubriera Freud. Más exactamente aún, sin la lengua no hay inconsciente ni transmisión. En tanto, el inconsciente es su transmisión misma. No hay un inconsciente antes y una transmisión después. Es en el momento que se produce una transmisión que podemos hablar que hay un inconsciente. Entonces decimos, el inconsciente se transmite en el habla, se dice y a veces se escribe. Y pregunta que nos van a hacer seguramente, ¿qué hay de lo que no puede ser dicho, de lo no representable, de los afectos? Podemos decir, también requieren de la lengua,
que en este caso, con Lacan, deberíamos escribir Lalang. Y entonces, termino con esto, tenemos que avanzar, digamos, en la conceptualización y decir que el estilo es el modo en que lo imposible de decir se transmite en la lengua. Así que yo termino acá y le dejo, Ceci, el paso a Liliana directamente, ¿no? Sí, directamente a Liliana, por favor. Okay. Bueno, gracias, buenas tardes. Paso a leer el texto que escribimos. Una tos para Ela acerca del estilo en un caso clínico. Voy a empezar con una cita de Borges del idioma de los argentinos. Mala señal es que interese mucho una técnica. Si alguien se fija demasiado en nuestra voz, en nuestra manera de articular, en nuestra elocución, no ha de interesarle lo que decimos. Plena eficiencia y plena invisibilidad serían las dos perfecciones de cualquier estilo. En nombre del grupo, queremos comenzar esta presentación con el reconocimiento que merece la analista cuyo material nos ha servido de soporte e inspiración. Se trata de Ela Freeman Sharp. Una mujer muy brillante, todo su estilo lo dice, según expresa amablemente Lacan en el extenso espacio que dedica a comentar el caso clínico que nos ocupará hoy. Tal vez hayan notado que desde el comienzo de esta exposición, la palabra estilo ya ha aparecido 3 veces y con diverso sentido en cada ocasión. Esta particular polisemia nos obliga entonces a definir de entrada qué entendemos nosotros por estilo del psicoanálisis. Usamos el término estilo dentro del campo semántico freudiano para referirnos al modo en que el inconsciente se transmite en la lengua. La práctica del psicoanálisis supone que por efecto de esa transmisión es dable esperar un cambio subjetivo. La disposición a la escucha del analista más la suposición del analizante acerca de un saber de ese analista sobre las causas de sus padecimientos hacen posible esta transmisión. También permiten gestar la esperanza de una cierta cura del sufrimiento del ser en cuestión. Transmisión en transferencia, entonces, condición sine qua non. Los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, escribe Lacan en Posición del inconsciente. Y tal concepto es trasladable al estilo, en la singularidad que entendemos nosotros por estilo del psicoanálisis. Además, nos resulta evidente que ese modo en que lo inconsciente es transmitido en un análisis está en directa relación con el conjunto de saberes que el analista articula para pensar esta categoría que da fundamento a nuestra práctica, y sobre todo con el lugar que ese saber ocupa en nuestra posición de analistas. Volvamos a nuestro acápite, donde con tanta sabiduría Borges habla de una plena eficiencia e invisibilidad. Proponemos un ejercicio de dilucidación del concepto de inconsciente que la analista Ela Sharp tiene en mente cuando trabaja con este particular paciente al que llamó Roberto. ¿Qué le sugiere esa tosecilla que por gracia del diminutivo imaginamos poco estrepitosa, discretamente british? ¿De qué modo entiende Ela Sharp su transmisión? ¿O cuáles serían los efectos de las numerosas y floridas interpretaciones que va formulando a lo largo de ese análisis? Análisis del cual discretamente solo enfocaremos un pequeño fragmento. Voy al... Este señor es un abogado de cierto renombre, casado, de mediana edad, muy deportista. Siendo el menor de los hermanos, sabemos que su padre murió cuando él tenía 3 años. No sin antes sentenciar: Roberto tiene que tomar mi lugar. De allí que para Ela Sharp, el vivir para Roberto, sobre todo lo que llama la vida vital, los sentimientos y las emociones, están confinados en un cuerpo inhibido, y que moverse hacia la realización de sus deseos implicaría la muerte misma. Tomar el lugar del padre es morir en el intento. Esto es llamado sentimiento omnipotente. A tono con lo anterior, el problema principal de Roberto parece ser lo que hoy llamaríamos una fobia social.
sumado a un intenso temor a hablar en público que limita seriamente su desarrollo profesional. El ASHAP es muy didáctica y muy operativa a la hora de definir la meta de su tratamiento y el mecanismo de acción de sus interpretaciones, dice la analista. La tarea del análisis es reducir el temor de los deseos agresivos experimentados en sus primeros 3 años. Y el problema de este paciente es corporal y mi tarea, si la puedo lograr, es traducir sus largos discursos racionales a un lenguaje corporal. Reconoce la Sharp su entusiasmo cuando un día, antes de tocar el timbre de su consultorio, escucha una tos de Roberto, repetida y de baja intensidad. Era inusual esta manifestación en alguien que se caracterizaba por sus conductas de control. Decide que no va a mencionar este hecho porque al provenir del cuerpo, aserción que ya pondríamos nosotros en discusión, le parece que sería demasiado abrupto para un paciente como él. Vaya sorpresa para el analista cuando lo primero que dice Roberto al recostarse en el diván es lo siguiente. He estado pensando en esa pequeña tos que tengo justo antes de entrar en la habitación. Es más molesto hacer algo así, más molesto que algo suceda en uno o por uno que no puede controlar o que no controla. Uno podría pensar que sirve a algún propósito, pero es difícil pensar a qué propósito puede servir una pequeña tos de esa descripción. La analista pregunta, ¿a qué propósito podría servir? Roberto, es la clase de cosa que uno haría si uno fuera a una habitación donde 2 amantes están juntos. Al parecer, la ocurrencia estaría relacionada con el recuerdo de una ocasión, a sus 15 años, en donde tosió antes de entrar a la habitación donde se hallaba su hermano con la novia. La analista, para nada dispuesta a abandonar el hilo, insiste y le pregunta, ¿y por qué toser justo antes de entrar aquí? Roberto considera que su acción fue absurda, que él no tiene ningún motivo para pensar así de ella. En cualquier caso, bien deduce que la empleada o alguien le hubiera hecho saber que no podía subir. Entonces, recuerda una fantasía recurrente, la de estar en un lugar donde no debía estar y ponerse a ladrar como un perro para no ser descubierto. Entonces la analista vuelve a su recurso y le pregunta, ¿un perro? Entonces evoca otro recuerdo. Un perro se frotaba contra su pierna en un claro movimiento masturbatorio y él no hizo nada para impedirlo. Inmediatamente trae a colación un sueño y la sesión sigue su curso con el relato pormenorizado del mismo. Por razones de tiempo obviaremos este despliegue sin dejar de invitar a lectores y escuchantes a encontrar los detalles en el trabajo de El Ayat antes mencionado. En la ocasión que nos concita, elegimos mostrar cuál es la interpretación de esta analista acerca de la mentada tosesilia, haciendo uso para ello de un reordenamiento global del relato del sueño conforme a los postulados teóricos que sustentan su pensamiento psicoanalítico. Y no creemos que sea necesario aclarar su inocultable raíz kleiniana. Se trataría de un sueño que, poniendo en escena la pulsión sexual con predominio de una pasividad masturbatoria, reactivó el temor a la agresión de la mujer. No están ausentes los referentes corporales que aparecerían en el sueño como pene, vagina, labios, vulva y otros. Con ayuda de algunos elementos significantes, especialmente capucha y correa, así como el uso transitivo del verbo to masturbate, que es intransitivo en inglés, llega a reconstruir supuestas escenas infantiles vividas por Roberto. Ver los genitales de su hermana y de su madre, por ejemplo, para arribar a la inefable escena primaria. Apoyada en las reacciones del niño ante la escena del coito parental y especialmente sus reacciones corporales, ella consigue deducir el origen de los síntomas. Para terminar, veamos la interpretación de la tos que formula El Ayat y aceptemos que fue construida con mucho ingenio, a partir de una fantasía del paciente en relación a su sueño. Tal idea fantasiosa tiene su gracia.
Se trataría de concurrir a una ceremonia oficial e interrumpir el paso, nada más y nada menos, de los reyes de Inglaterra, interponiendo su auto en el camino que ellos deberían transitar. Y lo escribe así la analista. Así, en la tos discreta antes de entrar a la habitación, tenemos la pálida y atenuada representación de una situación infantil en la que entorpeció el progreso de la pareja real, no por decisión, no por inmovilidad, sino por un repentino movimiento intestinal o por llorar, lo que uno infiere que fue efectivo en su propósito. Viene nuestro comentario. Nuestra impresión, desde que comienza el relato del caso, Ella Sharp está esperando que el paciente, entre otras cosas, llegue a confirmar su bagaje teórico. Ella Sharp, discípula de Melanie Klein, encarna un saber sobre la teoría de las neurosis, de modo tal que aquellas fijaciones infantiles se repitan casi de manera idéntica sobre la persona del analista. Lo expresa claramente y dice: así como las ataduras psicológicas a su padre han sido ligadas por la represión en el inconsciente, la transferencia de ellos a mí misma se ha mantenido inconsciente. Como su padre ha estado muerto con respecto a la transferencia paterna, yo también he estado muerta. No tiene pensamientos sobre mí, no siente nada sobre mí. Nosotros podríamos dudar que no sienta nada por ella, ya que se trata de un paciente con un largo recorrido analítico que trabaja duramente en cada sesión, ofreciendo mucho material con el deseo de que le sea esclarecido. Por eso nos atrevemos a pensar que Ella Sharp está esperando otra cosa. Y tenemos la impresión de que no le interesa tanto lo que el paciente siente, sino lo que ella cree que debería sentir. ¿Cuál sería nuestra posición teórica al respecto? Seguimos a Freud cuando pensamos que lo indicado sería implementar el dispositivo de la asociación libre y la atención flotante. Nuestro grupo, llegado a este momento, se sorprende cuando pensamos en esto tan elemental y advertimos una coincidencia. Entre nosotros hemos adoptado la idea del estilo como una noción flotante. ¡Qué casualidad!, ¿no? Entonces, con cierto entusiasmo preguntamos, ¿podríamos sugerir entonces que la atención flotante sería el estilo del analista en ciernes? En consideración a este nuevo significante, y en el caso particular de Roberto, lo que flota en el aire es una tos. Y aunque digamos tos Cecilia o tos chiquitita, como él mismo alude al llegar, no deja de ser una emisión vocal que merece ser escuchada por la oreja de una psicoanalista. No nos parece inusitado suponer que nuestra tarea consiste en tratar de que esta tos se incluya, haga secuencia en alguna cadena significante. Esperar, trabajar para que haga discurso, es decir, en principio, que se transforme en un mensaje dirigido a la analista. Ya lo dijimos antes, ya lo sospechamos, si se nos permite el uso de esta palabra con tintes de novela de intrigas. Ella Sharp estaba esperando otra cosa. Ella está esperando que el mencionado temor a sus deseos agresivos se traduzca en la transferencia y a nivel corporal. ¿Qué nos transmite con esta idea? ¿Acaso la palabra va a anular esa forma corporal? ¿Eso corporal es previo a la palabra y merece ser preservado? En esta posición, Ella Sharp cumple con la condición del dispositivo de la atención flotante que Freud destacara como una figura princeps en la captación del inconsciente. Y con ánimo de enfatizar aún más, en tal ocasión la analista está en atención flotante. Para ella, el discurso del paciente se asienta en el control de su musculatura. No entendemos muy bien qué quiere decir. ¿Que a las asociaciones de Roberto las traduce a hechos corporales? ¿Supone que lo que está reprimido son los afectos? Destino que Freud reservaba solo para los pensamientos. Él no hablaba de afectos inconscientes. En rigor, nosotros consideramos que todos los estados de ánimos, todos los estados anímicos, aun los que solemos considerar procesos de pensamiento,
son en cierta medida afectivos y de ningún modo están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos somáticos. Consideremos aún otra posición de Ela en la transferencia. Nos advierte que ha decidido no concentrarse en los problemas de la vida adulta de Roberto, como ser en lo laboral, sino en aquello que le resulta fácil de hacer, como jugar al tenis, pues considera que el trabajo feliz se basa en el juego feliz. Lo que esta analista pone en valor es que el trabajo sea solo un juego, pero resulta que Roberto también tiene problemas cuando juega al tenis. Así que su idea de felicidad parece alterar su percepción de lo que está ofrecido a alojar en el campo de un analista. La escucha de los fracasos, las fallas, las faltas en las que el sujeto del inconsciente cifra los fundamentos de su padecimiento. Continuamos. Después que el paciente habla de su tos, las intervenciones de Ela apuntan a estimular las asociaciones. Pregunta, repregunta, y a cada intervención él sigue asociando sueños, recuerdos, sensaciones. Y advertimos que en ningún momento se produce alguna intervención de corte. Por eso el discutir parece infinito. Al final, Sharp tiene una deferencia con su lector y en un gesto de caridad casi pedagógica, no olvidemos que era una analista didáctica, confecciona una lista de todas las asociaciones producidas por su esforzado paciente. A partir de ese inventario, busca la pista para llegar al significado final del sueño. Interpreta que se trata de una fantasía de masturbación y omnipotencia orientada a circundar a la tierra madre, a la inmensa caverna debajo de los labios prominentes. Llegados a este punto, creemos que si hubiese sido así, en lugar de un sueño, Roberto hubiese tenido una pesadilla, ¿o no? Modo de Freud con el hombre de los lobos, Ela busca una escena primera, vivida en la realidad de su infancia, e infiere, al igual que el maestro, que tuvo que haber visto los genitales de la hermana o de la madre, advertido la existencia del clítoris y haberlas escuchado orinar. Llega a la conclusión de que la tos representa una situación infantil en la que él entorpeció la relación entre sus padres por llorar o a causa de un repentino movimiento intestinal. Retoma el tema de la tos como compulsión a la par de otras compulsiones como la de cortar correas, resultado de una primitiva agresividad. Concluimos entre nosotros, agregando un poco de humor, que lo que Ela busca definitivamente lo encuentra. A diferencia de la cita de Picasso, repetida muchas veces por Lacan, yo no busco, encuentro. Nos resultan llamativos, y por eso nos gustaría resaltar, algunos hechos que le ocurrieron a Roberto luego de las intervenciones que suponemos la analista hubo efectuado. ¿Qué estatuto le daríamos a estos efectos? Un día se olvida de abrocharse la bragueta. Al día siguiente de la sesión del sueño no tose, pero tiene un fuerte cólico. Comenta que la noche anterior se orinó en la cama. Después de sentirse ofendido por un rival de tenis, lo arrincona y lo toma por el cuello. Finalmente, Ela aclara que interviene poco con este paciente porque él espera que la mujer tome la iniciativa. Y nos preguntamos, si es que Ela cree estar en el lugar de esa mujer, ¿es que la tos lleva este mensaje? ¿Qué podemos concluir para finalizar del estilo de transmisión del inconsciente efectuado por Ela Sharp? Es un inconsciente que preexiste al acto analítico. Tiene un contenido definido, memorias afectivas reprimidas que retornan en los síntomas. Es interpretable por medio de la traducción de los dichos del paciente. El sentido último de esa traducción es restituir esas memorias emocionales al presente, esperando de esta intervención un alivio de sus síntomas neuróticos. La palabra no ocupa el lugar de terceridad de otro simbólico, tiene, como lo advirtiera Meltzer, una continuidad estructural con los fenómenos somáticos. Dice Meltzer, para Ela Sharp, la poética de los sueños es siempre concreta y corpórea. La metáfora es lo que permite dejar de expresar las emociones a través del cuerpo.
pero el origen de la metáfora en experiencias corporales olvidadas deja su huella en el análisis de los sueños. Como broche final queremos hacer nuestra una frase de Alicia Álvarez en relación al saber del analista. Dice Alicia Álvarez: la posición en relación al saber que haya alcanzado el analista en su análisis determina el modo en que la función del semblante será encarnada. Podríamos aventurarnos a decir que el semblante de que se trate será aquello que flote en cada estilo analítico. Será la marca, la grafía, el modo en que se punza la relación de cada sujeto con su objeto. No olvidemos, en su origen, la palabra estilo proviene del latín stilus, estilete o punzón. Lo dejamos para el debate. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Muy interesante esta introducción y esta presentación del caso. Les recuerdo para los que están viendo la transmisión que aquellos que se hayan anotado al Congreso tienen la posibilidad de acceder al material, al caso que se está planteando y que se va a debatir en este punto. Bueno, ahora pasemos al grupo de investigación pie de página, cuyo coordinador es Jorge Cantero. Jorge, te doy la palabra para que hagas una introducción y bueno, y luego pasaremos a las preguntas del grupo de ustedes. Bueno, gracias Cecilia, gracias a la Secretaría Científica y más que nada también a esta iniciativa que ya viene del año anterior, ¿no es cierto?, de este espacio en el cual pudimos estar en otra oportunidad, creo que el Grupo Estilo también la suya, de participar de colectivos, que me parece que es un dispositivo interesante y me parece que está bueno cuidar la metodología del trabajo del Grupo Estilo, del grupo, digamos, ¿no es cierto?, de colectivos, para que surja siempre esta posibilidad de intercambio entre los grupos. Primero voy a leer esto y después voy a dar lugar a las preguntas de nuestro grupo. Un grupo de investigación que titula su presentación como una tos para Ela, entiendo que nos invita a un intercambio donde la dimensión poética, la dimensión de la presencia del amor en la transferencia están allí a ser consideradas ya desde el título. No menor son los términos con los que los colegas nos presentan ese diálogo, que ponen en juego con las palabras con que Ela presenta su caso y las palabras también de Lacan, donde la valoración y a su vez la crítica parecen entrar allí, a veces en oposición, otras en proximidad. Tiempos, sin embargo, diferentes a considerar, épocas del análisis en universos distintos, puestos en relación, pero no de cualquier manera. Tres palabras, o tres modos de decirlo, parecen permitir, a tener en cuenta, este juego de diferencias que por algún motivo se necesitan hacer para construir un campo conceptual, donde la diferencia y solo la oposición a un radical parecen permitirlo. Las tres palabras que yo escuché son inconscientes, que pondría inconscientes también, pasar, transmisión, y por último, lengua, palabra. Ahora seguramente podemos agregar la langue, como ya lo habíamos previsto, pero no estaba en el primer intercambio que leyó, ¿no es cierto?, recién Diana. Hoy nosotros, y gracias al Grupo Estilo, estamos invitados a ver cómo nos posicionamos en la escucha de este diálogo construido entre dos analistas en tiempo y en orientaciones distintas. Pero creo que esto es posible porque hay de ambos una lectura que el Grupo Estilo ha puesto en juego con una fidelidad respetuosa, que es la que nos permite escuchar la palabra de Lacan y la palabra de Lacan. Entiendo estas como palabras también en tanto compromiso con el de la responsabilidad con que cada uno asume una posición clínica y teórica que se sostiene en sus respectivos tiempos, en su saber hacer, el de cada uno. En este sentido, me parece interesante, que me parece que el intercambio, como decía Marcelo, empezó un poco antes porque me parece que el tiempo a veces no alcanza y creo que ya la respuesta que traía Marcelo nos muestra ya el intercambio en los efectos de cambio en la propia presentación de ustedes. Así que bueno, nos alegramos que haya tenido esa utilidad y vamos adelante de esta manera. El grupo de investigación, pie de página,
intervenciones al texto psicoanalítico, está hoy en el espacio de colectivos, como invitado. Así que, como escucha, diría yo también, como escucha. Así que no me referiré a su recorrido, ni a sus temas, ni a sus modos de trabajo. Ya algo de ello se pondrá en juego en las mismas preguntas que se dirán a continuación. Les agradecemos mucho, realmente, porque nos fue muy interesante leerlos y espero también que el intercambio sea muy interesante, que siga siendo interesante con ustedes. Felicitaciones. Así que, bueno, Cecilia. Muchas gracias, Jorge. Pasamos a las preguntas del grupo de pie de página. Así que, bueno, quienes estén a cargo de hacerlas, o si hay una sola persona, adelante con Agustina Fernández. Agustina. Yo primero, bueno, empiezo por agradecerles que nos hayan invitado a leerlos y con ustedes también a pensar sobre un tema en el que ustedes vienen trabajando desde hace tiempo, como es el estilo. A su vez, les agradezco también, ¿no?, que formalizar esa lectura en alguna pregunta nos obliga a precisar conceptos y a hacer una escritura propia. Valioso ejercicio. Venimos practicando en pie de página una lectura que se ordena según cierta disciplina del comentario. Nos proponemos detenernos en un detalle de un párrafo para abrir aquello que comprime, tanto como para someter al texto a la prueba del tiempo, es decir, ubicar su época para hacerlo responder por las preguntas que plantea, pero también para hacerlo soportar las preguntas de lo actual. Desde esta lógica de lectura intentaré abordar el texto que nos acercan. Inician una tos para ella con el maravilloso epígrafe borgiano. Se proponen definir de entrada, dicen, aquello que entienden por el estilo del psicoanálisis, quizás estilo en psicoanálisis. Hacen un rico recorrido por el caso y finalmente arriban al estilo de Ela. La pregunta es, ¿apuntan al estilo del caso o al estilo del analista? El psicoanálisis no propone un curatipo, no sigue modelos cliché, la clínica psicoanalítica se organiza en una lógica diferente, la del caso por caso. El subtítulo del texto nos lo cuenta, comentarios sobre el estilo en un caso clínico. Entendemos por caso no el paciente y sus dichos, sino la escritura que hace el analista de aquella experiencia dialéctica en la que consiste un psicoanálisis. En el caso, escucha y escritura se comprometen. El caso implica una construcción lógica que el analista hace de su práctica a efectos de su transmisión. Sostienen, el estilo es el modo en que el inconsciente se transmite en la lengua. ¿Se trataría acaso del modo en que el inconsciente irrumpe en el habla y pasa a la palabra, en ese singular acto de discurso que se produce en un análisis? Podríamos ubicar entonces el estilo de cada análisis, algo así como la marca de ese caso. En esa lógica argumentativa, el estilo es del caso, no del analista. ¿Estaríamos en el terreno de una idealización de la posición del analista a la que nos empuja la teoría? Desde el inicio, el caso implica al psicoanalista, su escucha y escritura. No habría estilo del caso sin analista. Lo dicho con poesía. ¿Quién es el sujeto de la eficacia y plena invisibilidad que festeja el epígrafe borgiano? ¿El psicoanálisis? ¿Ese análisis? ¿El caso? ¿El inconsciente? ¿El analista? Al adentrarnos en el comentario sobre una tos para Ela, si el estilo denuncia la filiación kleiniana, entonces, ¿se trata del estilo de esa analista, ya no del inconsciente que allí se transmite? Si la escucha del inconsciente y la escritura del caso tiene un estilo kleiniano, solo podría haberlo aportado Ela. ¿Se espera eficacia y plena invisibilidad de un analista? ¿Podría un caso no tener las marcas del analista? Conservo la pregunta, ¿qué es el estilo en psicoanálisis? Bien, gracias, Agus. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, así una primera tanda de preguntas de pie a estilo. Cristina,
Sí, ¿Seguirías vos? sí, sigo yo. Bueno, a medida que bueno, gracias por la invitación. Es un grato encuentro con amigos. Coincido con Jorge que este es un gran dispositivo para mantener al futuro. Y bueno, cuando Marcelo hizo la presentación, se me ocurrió otra pregunta, Marcelo. Vos dijiste, citando a Lacan, que se transmite un estilo, ¿no? Yo diría, entonces se me ocurrió preguntar si la presentación de material clínico escrito, como hacen ustedes y trabajan, es el estilo de este grupo, ¿no? Porque a mí, estando con tropiezos y ahora con pie de página, en las dos oportunidades la presentación fue a partir de un material clínico escrito. Entonces, una pregunta que se me ocurre es si la escritura del caso clínico ayuda o tiene participación en esa transmisión de un estilo. Si esto es así, supongo que ustedes consideran que es importante, más allá de la transmisión dentro de la sesión analítica, o qué importancia le dan en la transmisión y la formación analítica. Porque a mí me parece que eso permite, pensarlo desde esta perspectiva, permite el caso soltarlo y que cualquiera pueda tomarlo y reescribirlo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo tomo lo que ustedes hicieron como una reescritura, ¿no? Una relectura de un material clínico que a su vez fue retomado y reescrito por Lacan. Y parece que ahí está la riqueza de contar con material clínico, por lo cual, no sé si a ustedes les pasa, a mí me preocupa un poco, y esto que quizás es un poco al margen, es una preocupación personal, las tremendas precauciones que cada vez noto más en la presentación de materiales clínicos. Entonces, a veces no nos queda otra alternativa más que manejarnos con los que están, con los que están publicados, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta pasaría por ahí. Solo querría señalar una cosa, que cuando yo leí lo que ustedes mandaron, les digo una impresión personal, no del grupo, es que Lacan hace como una presentación muy elogiosa de Ella Sharp, pero la crítica que hace del material clínico es, para mi gusto, muy dura. Salvo que pensemos que se está haciendo desde otro marco teórico y que entonces, digamos, un marco teórico se contrapone con otro marco teórico y se refleja en dos clínicas diferentes. Eso por ahora. Bueno, muchas gracias, Cristina. Ahora te doy la palabra, Diego. Lo que les quiero decir es que estamos en 45 minutos de actividad. Si queremos que el diálogo se produzca, por ahí tenemos que pensar que terminamos esta primera ronda de preguntas y le damos la palabra a Estilo, ¿no? Para que el diálogo comience y lo que surja de eso. También tenemos que pensar en que para el público, ¿no? Con muchas intervenciones. Así que bueno, Diego, te doy la palabra. Sí. ¿Se me escucha? Sí, bueno, la pregunta es la siguiente. Si el estilo refiere al modo singular en el que el encuentro entre analista y analizante permiten que el inconsciente habla, entonces todo proceso analítico, podríamos suponer, conlleva un estilo. Cuando ustedes nos invitan a analizar el caso de Ella, nos encontramos con una mirada crítica. Se observaría que el marco teórico fuerza el devenir asociativo y esto no permitiría la atención flotante y entonces se condiciona la dirección de la cura. ¿Habría allí entonces una falta de estilo o un mal estilo? Yo entiendo que el material de Ella Sharp presenta un testimonio complejo que al menos tiene 3 planos. La casi transcripción de la sesión, en donde aparece la tos y el sueño. En este plano vemos un analista permitiendo el despliegue de las asociaciones. Después otro plano, que es el ordenamiento, la selección y elaboración teórica del material, que claramente aquí hay un encuadre teórico que le da forma a lo emergido en la clínica. Y luego un tercer plano, que es las interpretaciones desprendidas de esta elaboración teórica. Y aquí
hay una interesante aclaración de la Sharp. Las interpretaciones que se dieron no son todas, sino aquellas elegidas en función de las necesidades del paciente, es decir, de lo que ella consideraba pertinente al tiempo y dirección de la cura. Sobre este tercer tiempo solo hay una breve referencia sobre sus efectos, ¿no? Entonces, son 3 tiempos distintos. El primero no parece tan condicionada a la hora de promover la asociación libre, el material se despliega bastante libremente, luego hay una elaboración teórica de ese material que inevitablemente está determinado por la teoría. La pregunta es, ¿hay aquí una pérdida de estilo? ¿Hay una pérdida de un saber hacer singular por un saber teórico que recorta el material, lo transforma en otra cosa? Si fuera así, ¿no es esto inevitable? ¿No forma parte este proceso del estilo del analista? Y luego, por último, hay una selección de lo que se transmitirá como interpretación, donde se vuelve de algún modo a la singularidad del sujeto en análisis. ¿Qué resta aquí del estilo? ¿Lo sigue habiendo? ¿El estilo recupera algo de su jerarquía al descender del marco teórico y volver a lo singular del caso? Bueno, eso es lo que quería preguntar. Bueno, muchas gracias, Diego. Yo diría que vamos a darle la palabra al grupo estilo, porque me parece que hay una riqueza en las preguntas que quizá si continuamos se pierda alguna posibilidad de que quieran retomar alguna idea posteriori. Entiendo que tienen muchas más preguntas, que han trabajado muchísimo, pero bueno, si queremos dar un aprovechamiento y una circulación de la palabra, si no, perderíamos la posibilidad de lo que esencialmente es el colectivo de trabajo. Colectivizar es dialogar. Bueno, no sé si alguno de los integrantes de estilo quisiera ir respondiendo o pensando algunas cuestiones que les haya surgido a partir de estos interrogantes. Y Graciela, prende el micrófono. Prende el micrófono. En la pantalla. En el zócalo abajo. Ahí, listo. Muy bien. Disculpen, no había visto que lo tenía anulado. No, me interesó tomar un hilito de esto último que dijo Diego, que creo que va en torno de el estilo y los cambios subjetivos que se puedan producir, como para tomar un poco un hilo para comenzar el intercambio. Creo que ahí hay algo modular. Y retomando lo que dijo Marcelo al comienzo, que nosotros pensamos que el inconsciente se transmite en la lengua y se produce en el marco de un psicoanálisis, discurso psicoanalítico mediante, con todo lo que implica de imposibilidad el discurso psicoanalítico, en transferencia, situaríamos en principio el estilo en la producción subjetiva, en los efectos subjetivos, en el caso por caso, en la singularidad de cada caso. Esto pensándolo de una manera lógica, no cronológica, ¿no? Donde estructuralmente podríamos incluir el estilo y el cambio subjetivo y el reposicionamiento subjetivo. Pero pensándolo de ese modo, allí donde se produce un cambio subjetivo, podríamos pensar que había un estilo funcionando. Por ahora, esto. Un poco en el texto, algo aparece con respecto a esta idea que encontramos de la manera de pensar el estilo como una noción flotante. Por ahora esto me interesó esto último que dijo Diego, y en el entramado pude percibir algo de esta pregunta que me parece que es bastante nodular, ¿no? Que es facilitadora del intercambio. Muy bien, gracias Graciela. Apaga tu micrófono. ¿Alguien más quisiera responder algo? O Cali, encende tu micrófono, por favor. Listo. Bueno, antes que nada, agradecerles el trabajo que se han tomado. La verdad, se nota el trabajo, el
texto y de las cuestiones planteadas en las preguntas que formula. Un poco sobrevolando las tres preguntas, las últimas dos me parece que tienen algo más en común, pero digo sobrevolando porque no puedo entrar muy en detalle para no hacerlo muy largo, pero diría que en la pregunta que formula Agustina está como tramado toda una serie de cuestiones que nos fuimos planteando a lo largo del acercamiento que intentamos hacer a la noción de estilo, ¿no? Que se traduce en lo que Agustina decía, en el estilo es del caso o es del analista, ¿no? Nos costó mucho trabajo desprendernos de ese tipo de alternativas en el progreso que fuimos haciendo sobre el trabajo de la noción de estilo. ¿Por qué? Porque si el estilo es la forma en que el inconsciente se dice en la lengua, el estilo es como una producción del inconsciente, que no es sin analista, por aquello de el analista forma parte del concepto de inconsciente y el inconsciente, por lo tanto el estilo, solo tiene lugar en transferencia. Entonces, la cuestión es, el esfuerzo que hicimos fue apartarnos de lo que el estilo pudiese connotar de una cierta particularidad del analista. No porque eso no exista, ¿no? Existe siempre. Ahora, en el abordaje de cada caso, eso tendría que notarse lo menos posible, como dice el epígrafe, ¿no? ¿En qué sentido? En que si cada caso es distinto y no sirve lo anterior, otro, que de lo que se trata es arribar a una singularidad, si el analista tiene una modalidad que le impone a los casos, va en contra del estilo, resiste, ¿no? Algo en común entre lo de Cristina y lo de Diego. Es cierto lo que decía Cristina, que la crítica de Lacan, cosa que es muy común en nuestro medio, es elogiosa primero, pero crítica, ¿no? Y en realidad lo que cuenta, como cada vez que uno recibe elogios, es esperar el pero, ¿no? Cuando se puede formular una diferencia. La crítica que hace Lacan a este texto es muy común a muchas otras críticas, que son comentarios críticos de materiales de analistas, analistas a las que valora, por eso se toma el trabajo de criticarlas, y las críticas apuntan básicamente a lo que en las intervenciones, aquellas intervenciones interpretativas que se sustentan en un intercambio agresivo, o sea, especular, o sea, dual, ¿no? Siempre la crítica es a una forma de interpretación dual. Si tiene que ver con el marco teórico o no lo sabría, ¿no? Porque no es que, digamos, no es particularmente crítico Lacan del marco kleiniano, no en ese momento, pero sí de ese modo de intervención. Y también dice, también afirma, que la manera en la que concibe el material, o sea, la forma en que se enfrenta o da cuenta de la manera en que concibe el inconsciente, le hace de obstáculo, sobre todo si intenta imprimirlo. En cuanto a lo de Diego, me gustaban los tiempos que formula, ¿no? Efectivamente, siempre hay una pérdida de lo singular por lo teórico, en el sentido de nunca tenemos una forma de concebir que sea perfecta y que no agote nada en eso. Siempre hay resto en los análisis, ¿no?
Y en cuanto a en las interpretaciones, ¿qué queda del estilo? Es aquello que no moleste la transmisión. Bárbaro. Bueno, gracias. Vamos, ya vuelvo a dar la palabra a... Sí, lo vi, Liliana. Vamos a seguir con las preguntas del grupo de pie de página. Raúl, ¿vos tenías algo para preguntar? Sí. Bueno, mi pregunta será más breve que las anteriores. Tomo el texto de ustedes y dicen: nos resulta evidente que ese modo en que el inconsciente es transmitido en un análisis está en directa relación con el conjunto de saberes que el analista articula. Para pensar esta categoría, fundamento de nuestra práctica. Entonces, podríamos decir que el estilo es o puede ser también el defecto del analista, que limitaría, obstaculizaría como si fuese una especie de barrera inexorable a su posibilidad de analizar. Tengo presente, para decir esto, lo que Lacan teoriza en La dirección de la cura y los principios de su poder, que es un texto contemporáneo al seminario 6 que ustedes mencionan, y también a lo que mencionó la definición de estilo que mencionó hoy sobre el psicoanálisis y su enseñanza. En ese sentido, cito a Lacan, dice: así como la teoría traduce la manera en que la resistencia es engendrada en la práctica, es también lo que queremos dar a entender cuando decimos que no hay otra resistencia al análisis sino la del analista. Gracias. Es esa, Cecilia. Ahora pregunta Eva. Eva. Bueno, algo corto también. Tengo que agradecer porque me llevó a muchos movimientos la lectura y relectura de este material. Algo de aleteo constante que puse en algo bien corto, ¿sí? En la presentación sobre el estilo en un caso clínico y desde la singularidad de cada dupla en transferencia, nos encontramos con movimientos y temporalidades varias. Asociación libre, atención flotante, materia prima del paciente, saber hacer del analista, etc. ¿Podemos sostener que es solo après-coup, en el intento de la transmisión, el momento en que se devela el estilo? Hay nada más. Bueno, muchas gracias, Eva. Vamos a ver si hay algún nivel de preguntas más que quieran hacer o pasamos a un diálogo entre ustedes. Liliana, vos habías pedido la palabra. Sí, gracias. Yo quería decir, en principio, que pensamos que el estilo no es propiedad de ninguna teoría, que no es propiedad de ningún analista. Yo lo pienso más como un instrumento del analista, sea la teoría que sea. Un instrumento, basándome en que, precisamente en el origen de la palabra estilo, ¿no? Estilete, es un instrumento. Es un instrumento, uno podría decir, del significante que escucha el analista, en la medida en que ese escucha, sí, cabe, marque, hienda y resalte un objeto en pérdida. Me parece que es un instrumento que opera sobre un goce en pérdida y que, como decíamos acá en el trabajo, punza la relación, como decía Alicia Álvarez, que nos gustó mucho, la relación de cada sujeto con su objeto. Entonces pienso que si esto se da, se puede dar, digamos, en algún analista que tenga cualquier marco teórico,
Y además es caso por caso. Por eso tomamos este caso. Y no porque sea kleiniano, sino porque es este caso. Y entonces lo pensamos como caso por caso, y como yo particularmente lo pienso como un instrumento del analista, pero no como una propiedad. Y que depende fundamentalmente de la formación del analista y del análisis del analista. Ahora eso quiero decir. Bien. Bueno, podemos seguir dialogando, podemos seguir haciendo preguntas. Y quiero decir una cosa más, es muy breve. Que todas las preguntas que hicieron, que yo no me atrevería a responderlas todas, creo que en base a esto que estamos diciendo, creo que cada uno puede repensar esas preguntas y a lo mejor tener alguna respuesta. Me parece que entre todos, cada uno de ustedes a lo mejor puede tener alguna respuesta para cada una de esas preguntas, porque va a ser realmente, porque no las tenemos además, las respuestas, todas las respuestas, eso seguro. Nada más que eso. Marcelo. Bueno, empiezo por el final. Me parece que lo que decía Liliana, de que no es propiedad de ningún autor ni de ningún analista del estilo, es central, ¿no? Yo creo que lo que Lacan nos posibilita es haber puesto el problema sobre el tapete, al mencionar esa palabra por primera vez, teorizarla mínimamente y autores posteriores haberle dado un desarrollo. Esto yo lo relacionaría con la pregunta que hacía Cristina, de si lo que nosotros transmitimos es el estilo del grupo, en relación, evidentemente, a un autor que es una referencia importante para nosotros, que es el propio Lacan, el que puso el concepto de estilo sobre el tapete. Yo creo que, bueno, acá está toda la problemática del autor, que es otro asunto, pero a mí me parece que Lacan en esto, como en tantas otras cosas, algunos dicen que en todas, otros dicen que no, que alguna cosa él creó, hay una referencia a la lectura de Freud. Freud, si no recuerdo más, en el epígrafe no sé si es de Emmy von N o de Isabel Derren, en este momento no me acuerdo, dice que le critican que sus historiales clínicos se leen como novelas. Y entonces dice que eso algo debe tener que ver con el asunto del que se trata, ¿no? Entonces, sin mencionar la cuestión del estilo, creo que lo plantea y creo que ahí hay una lectura de Lacan de algo que está en Freud. Pero, obviamente, que nosotros tendremos que lidiar con él, que nuestro saber está muy referenciado en Lacan, como cualquier analista tendrá que lidiar con el suyo a la hora de su acto analítico y saber en qué medida no está poniendo su impronta. A mi modo de ver, la relación entre el estilo del analista, que insistió en muchas preguntas, empezando por Agustina, ¿no? El estilo es del analista o del caso. Si yo tengo que optar entre estas dos cosas, diría sin duda que es del caso, pero en el caso, en la construcción del caso, el analista interviene. Entonces, esa relación entre el estilo del analista, acá hay un concepto que nosotros sacamos de un analista que se llama Victor Junger, que a mi modo de ver es muy interesante, que es el modo de gozar de la contratransferencia, dice Victor Junger, de cada analista, y esto puesto en relación con la forma de instrumentar el deseo del analista. La relación de esa parte del analista con el estilo es un tema que nosotros estamos todo el tiempo discutiendo. Es un tema riquísimo, muy complejo y en el que no estamos de acuerdo, en general, entre todos, ¿no? No arribamos a ningún acuerdo y tal vez nunca lo hagamos, ¿no? Y por último, la cuestión de la Sharp. Yo creo que en el material hay un punto claro de ruptura, en donde cuando ella abandona ese seguimiento con preguntas de la tos y ese permitir que se despliegue el material, porque el paciente dice, esto me hace acordar a un sueño, y relata el sueño. Este trabajo de la Sharp está puesto, es el capítulo 5 de un manual de Ella Sharp, de un tratado de psicoanálisis práctico, digamos, donde el capítulo 5 es el de los sueños. Por lo tanto, a ella le interesa muchísimo este sueño,
Y entonces algo habrá condicionado de la manera en que ella se dedicó a analizar ese sueño, que Liliana lo describió tan bien, porque es muy notable cómo abandona un seguimiento y muy interesante del tema de la tos, ¿no? Que lleva al despliegue de ese fantasma de interrumpir el coito de alguien, del paciente, ¿no? Así que creo que sí, la teoría, el saber, es un tema que tenemos permanente. Es una cuestión paradojal, porque lo necesitamos y lo tenemos que abandonar en el momento de la interpretación y en los momentos más importantes del trabajo, ¿no? Bueno, gracias Marcelo. Les cuento, estamos un poco cortos con el tiempo, entonces desde el público están pidiendo la palabra, tendríamos que hacer una vuelta por el público, pero bueno, sé que hay más preguntas de parte del grupo de pie de página. Si quieren las formulamos ahora. Jorge Canteros, ¿vos querías hacer una apreciación? Tenés que prender el micrófono, por favor, Jorge. Quisiera hacer una apreciación muy breve y que pudieran tener la palabra, aunque sea Laura, Mauricio, Felipe, no sé, pero me parece que son importantes ellos que vienen trabajando, Mauricio y Laura, trabajando. Yo simplemente quisiera decir, a mí me parece muy rico, y la verdad que lo que ustedes están trabajando, yo creería que pensemos así, que cada corriente, cada escuela, cada caso tiene su estilo, y llamémoslo como lo llamemos en el momento en que esté, cuál es la... Pero me parece que para una lectura, me parece que hay que escuchar, yo decía, estas tres variables: inconsciente, cómo las cosas, el pase o el pasar, la transmisión, y al mismo tiempo el concepto de palabra, de la langue, todo esto. A mí me parece que hay algo singular, que me parece que el inconsciente que trabaja esta analista es otro inconsciente, no es el estructurado como un lenguaje. Y en todo caso, este inconsciente tiene un sentido de cómo ella trabaja, porque es un inconsciente escindido que no alcanzó la palabra. Por eso habla de muerto. Hay algo que no entró. No quiere decir que la persona no tenga lenguaje y que no haga asociación libre. Lo que pasa es que en esa asociación libre, según esta posición teórica, es necesario que pase algo más. Y eso, en esto, ella dice que no está en transferencia. Entonces yo digo, no podemos medir un analista con la idea de otro analista. Yo diría que ponerlo uno al lado del otro, y tal vez sea rico ver qué teoría del inconsciente tiene Klein y demás, porque cada uno en su época y demás aportó algo. Entonces me parece que poner como único heredero a Lacan, me parece a mí que es una limitación, y que todos ustedes tienen una riqueza que es la que se ve, que también vale la pena aprovecharla en este intercambio en el concepto de estilo. Yo quedo acá y quisiera que Laura pudiera tomar la palabra, si le da a Cecilia, y no sé Laura, Mauricio y Felipe tienen para hacer preguntas, entiendo. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Uh-huh. Ok. Primero celebro la posibilidad en este encuentro de hacer un paréntesis y volver como a pensar en el psicoanálisis y en lo que estamos cuestionándonos, y por el paréntesis de la pandemia, y poder corrernos un poquito y poder pensar en el trabajo nuestro de todos los días. Quiero retomar algunas, en la pregunta que voy a introducir, quiero retomar algunos puntos, por ejemplo, que fueron diciendo el tema del instrumento que hizo referencia a Liliana, la palabra del instrumento. También, Marcelo, dijiste es el manual, porque este sueño pertenece a un libro que se llama De Manual. Digamos, son cuestiones que me parece, y también Liliana dijo algo en relación a que depende de la formación del analista y de los análisis de cada analista en relación al estilo. En relación a estos puntos, quería hacer como una referencia a algunas cuestiones del recorrido de la Sharp, que tiene que ver con su recorrido, hasta podríamos decir biográficos, que ella fue maestra en su origen, era maestra de inglés. Y cuando estaba trabajando, que al principio empezó a trabajar como maestra porque tenía que sostener su familia, porque su papá había fallecido de muy joven, y
cuando se empieza a enterar durante la Primera Guerra Mundial de que muchos alumnos y amigos se estaban muriendo en la guerra. Entonces entra en una especie de cuestión de una depresión muy importante, con ataques de ansiedad, y ahí va a consultar a una clínica en Londres, y quien la atiende es James Glover. Y ahí empieza su acercamiento al psicoanálisis, y a los 3 años, en el año 20, se va a Berlín y empieza su análisis con Sachs, con Hans Sachs. Y de ahí en el 21 pasa a ser miembro titular de la British. Es interesante, creo que hay una referencia que ustedes trajeron en el texto, porque cuando uno se mete en la página del British Psychoanalytic Society, hay una reseña de quién es Ella Sharp, y dice así, que me pareció interesante: tiene un muy buen estilo en prosa y un experimentado aprecio por el arte de enseñar. Y dice, sigue, una generación antes de Lacan, esto es en la página oficial, a través de su formación en literatura y basándose particularmente en su conocimiento de la dicción poética y de la poesía lírica, ya estaba escribiendo sobre la importancia del lenguaje y sobre la gramática del inconsciente. Tiene muchos artículos que por ahí ustedes los vieron, publicados en el International Journal, sobre trabajos sobre Hamlet, King Lear, La Tempestad, porque su papá, cuando era muy chiquita, le había leído Shakespeare. Entonces, en función de este pequeño recorrido de la vida, además del camino del análisis, ¿no nos posiciona estos puntos, o este recorrido de la vida, el camino del análisis, en una escucha determinada? ¿No la posiciona en un estilo en la escucha? El estilo es marca, es algo del ser del analista que recoge, retoma estas marcas que yo fui encontrando. Bueno, nada más. Bueno, Mauricio. Bueno, sé que estamos muy cortos de tiempo, así que no voy a hacer las preguntas que tenía, que por ahí me parece que fueron armadas también con un texto que me parece que ellos tienen, que ustedes, el grupo de estilo, tiene mucho más elaborado de lo que nos llegó y está más adelantado de lo que nosotros pensamos en un montón de conceptos que estuvimos trabajando, ¿no es cierto? En principio yo sí quería agradecer a Marcelo el agradecimiento por aquel trabajo que en su momento escribí, que era el trabajo de miembro a titular, que veo que también lo han leído y eso se agradece, ¿no es cierto? Que es un trabajo que tenía un montón de preguntas, ¿no? Y preguntas para seguir trabajando, y entiendo la dificultad de pensar esto del estilo, ¿no? Por un lado me parece que esto último que decís, Marcelo, de pensar el estilo sin personificarlo en el paciente, en el analista, en una teoría, o, digamos, por un lado estoy totalmente de acuerdo, por otro lado se me desfigura la posibilidad de hablar entonces más concretamente de estilo, pero me parece que lo que entra y no podemos dejar de tener en cuenta también, ¿no?, es la formación teórica y el análisis de quien va a leer el material, en este caso de Lacan o de Ella, para tratar de ahí de hacer este trabajo que me parece interesante que ustedes plantean, ¿no?, que es la dilucidación del inconsciente que ahí está en juego. Me parece que esa pregunta es sumamente interesante, que excede el concepto de estilo, ¿no?, que ojalá los analistas pudiéramos hacer algo más para poder hacer ese trabajo, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? Me parece que incluso eso nos deshacería de esto que vos, Marcelo, decís que pasa entre Lacan y Ella, de quedar en una situación especular, ¿no? Entonces me parece que más allá de las preguntas que les podamos hacer a ustedes sobre el estilo, me parece sumamente rico que podamos hablar de la clínica sin estas relaciones especulares, ¿no? Felicito eso. Bueno, muy bien, gracias. Sé que queda una pregunta más de Felipe, pero me están diciendo mis coequipers de coordinación que hay muchas preguntas del Facebook y realmente nos quedan 10 minutos de actividad. Y entonces, lamentablemente, tenemos que por lo menos escuchar saludos, algunas puntuaciones, algunas preguntas. ¿Les parece, Diego, Karina? Sí, dale. Karina Dale. Tiene algunas preguntas anotadas. Bien, buenas tardes. Bueno, la verdad es que ha sido sumamente estimulante. La producción en el Facebook es muy importante. Paso a hacer algunas preguntas.
Diana Saovaler pregunta, ¿cómo relacionan el estilo con la subjetividad de la época? Annie Krieger, ¿cómo piensan el estilo en la clínica online? María Laura Trota, muy interesante el planteo del grupo estilo. ¿Qué piensan respecto al estilo como noción flotante y las dificultades que resultan de la atención online? Un comentario de Inés Copelo. Creo que lo importante son las asociaciones que le podemos preguntar al paciente que traiga y con nuestra atención flotante llegamos a la fantasía inconsciente del síntoma. No sé si quieren alguna más. Alicia Kilner. Esta referencia a Elia Yarp en el seminario 6 que le dedica a Lacan, él rescata las ideas de Sharp en relación al deseo por la mujer, que parece imposible para Roberto. La metáfora parece el modo del estilo. Vale para el analista y el analizante. No sé si les parece ahí. Unos saludos, Karina, que haya... Sí, saludos desde Bahía Blanca, Mar del Plata, México. Bueno, y ya les digo, después les vamos a pasar todos los comentarios, preguntas, son muchísimos. Bueno, muchísimos. Vamos a volver, Felipe, ¿vos querés decir algo en relación a alguna pregunta? ¿No? Bueno, Liliana y Marcelo tenían algo para responder, bien, primero Liliana y después Marcelo. Tienen que prender los micrófonos, por favor. Lo mío es muy breve, es a Jorge, sobre el tema de los inconscientes. Yo no creo que haya muchos inconscientes. Yo creo que el inconsciente, el concepto de inconsciente está en la obra de Freud. Y entonces mi pregunta es, Ella Sharp, porque es cada analista y cada caso, Ella Sharp, ¿es freudiana? Es decir, ¿está escuchando el inconsciente freudiano? No hay muchos inconscientes, están en la obra de Freud. Eso nada más quería decir. Gracias. ¿Y Marcelo? Y también para Jorge. No, pero creo que el tema de las distintas teorías, las distintas aproximaciones o los distintos inconscientes, un recurso que tenemos, lo mencionaba Graciela Campins, que es trabajar casos como nosotros venimos trabajando. Nuestro quehacer práctico ha sido trabajar casos de Lacan, de Freud, ahora de Layard. Bueno, lo que decía Graciela, que es ver el cambio de la posición subjetiva. Yo creo que tenemos que encontrar dispositivos y formas de poder hablar de eso, y en todo caso, sin discutir si hay distintos inconscientes, distintos estilos, ver en qué medida se produce ese cambio de la posición subjetiva. Esto implica que nos decidamos a hacer ese trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, este caso de Layard está muy, como yo decía, manipulado por su cuestión didáctica. Lo que traía Laura de toda la relación con el arte es muy interesante, es lo que toma Meltzer, porque quiere decir que la aproximación a la palabra y a la poesía tampoco es la misma. Depende de la mirada, de la forma de ubicarse. Pero yo insistiría en lo de evaluar el cambio, considerar el cambio en la posición subjetiva. Bien. Jorge, tenés que aprender el micrófono, por favor. Lamento que Felipe no tenga su tiempo, pero bueno, ya lo tendrá en otro momento. No, yo entiendo que yo respeto mucho, ¿viste? Para mí la lectura de Freud me parece fundamental y la de Lacan también, pero también creo que nosotros no podemos sostener, digamos, no permitir que haya movimientos en el mismo psicoanálisis, por más que nuestras referencias sean ellos. Entonces, si alguno va a hacer alguna modificación, algún desplazamiento, alguna nueva propuesta, por ejemplo, en Lacan lo psicosomático tiene determinadas palabras cuando él habla del cuerpo. Entonces ahí muchas veces no habla de significante. Entonces, no sé si el cuerpo en Lacan, en la psicosomática,
no está estructurado todavía a nivel simbólico, justamente. Entonces, Lacan habla de lo simbólico, pero también habla de lo real, y entonces me parece que así como Marcelo agregó ahora el tema de lo imposible, que es lo que nosotros como pie de página trabajamos, el concepto del imposible. Lo imposible y lo real, en Freud. Si el concepto de lo imposible, ¿de qué manera entra a trabajar? Como dice, ¿cómo se transporta? ¿Cómo se traslada al alange? Entonces me parece que ahí nosotros tenemos una especie de, sabemos cuál es el inconsciente, pero no es el único concepto de la teoría, ni siquiera freudiana, porque para eso pasa ley, o sea, hay otros conceptos que intervienen en la clínica. ¿Cuánto podemos poner el concepto de pulsión, por ejemplo, a jugar con la diferencia significante? Hay unas articulaciones varias. Yo respeto igual que cada uno no puede tomar la totalidad, obviamente. Y está perfecto el recorrido. Lo único que si tomamos un recorrido, sepamos que del otro lado hay otro recorrido. Y si nosotros no conocemos cuál es ese otro recorrido y lo tomamos a la imagen nuestra, me parece que perdemos la riqueza. Yo creo que si ustedes escucharan el mismo concepto de inconsciente o qué es eso que no entró en el inconsciente para ella, estoy seguro que ustedes le sacarían una riqueza enorme por cómo ustedes trabajan. Entonces yo diría tomar también eso y ponerlo uno al lado del otro, que me parece que le da una riqueza, una dinámica. Aunque no represente el otro a Lacan, pero no importa, porque va a tener un diálogo que ustedes van a poder establecer. Pero perdón, es una cosa del intercambio y nada más que esto quisiera decir. Gracias. Bien. Gracias, Cecilia, por favor. Felipe. Micrófono, Felipe. Sí, nada, yo tenía un par de preguntas, pero eran un poco extensas, así que me parecía que estaba bien dejarlas. Lo que sí, por ahí para marcar, mis preguntas claramente tenían un pequeño desarrollo. Uno es que el término transmisión está claramente ligado y es central a la concepción de estilo que presenta justamente el grupo estilo. Y que a mí me parece interesante porque me llamaba la atención, por lo menos en lo personal, me remite más, no tanto al campo de la clínica o al campo de la terapéutica, la cura, sino más al campo de la enseñanza, al campo de la formación. ¿Sí? Digo, así me sonaba, por un lado. Y la referencia a Borges me remitía un poco a esta cuestión que menciona Marcelo de las novelas, del caso clínico como novela, ¿sí? Como invención freudiana del caso clínico psicoanalítico, como una solución justamente al problema entre el saber y la verdad, ¿sí? Y que me parecía que justamente la crítica que hacía el grupo estilo a El Hayar era como ella quedaba del lado del saber, ¿sí? Perdiendo la posibilidad, por medio de la escucha, la atención flotante, al advenimiento de alguna palabra verdadera o palabra plena. ¿Sí? Digo, había algo ahí de ese giro para ese lado. Pero la pregunta que tenía, ahora lo termino formulando, era justamente si el estilo da cuenta de un movimiento, ¿sí? De la forma que toma un movimiento, de la transmisión del inconsciente, pero en un sentido amplio, que va más del campo de la clínica al campo de la institución, ¿sí? Al campo de la enseñanza. Ese movimiento. Y si ustedes lo que no habían hecho era acotarlo ese primer momento, pero sirviéndose de las herramientas o de los términos del campo de justamente la transmisión. ¿Sí? No sé si me quedó claro. Mauricio, ¿vos querías decir algo? Sí, me quedé con lo último que había dicho Liliana, un poquito para vos, Liliana, pero retomando lo que decían Graciela y Marcelo, porque vos decís, no sé si El Hayar tiene la noción freudiana de inconsciente, pero Marcelo y Graciela decían, bueno, pedimos por los efectos, medimos en los efectos y me parece que el material clínico muestra que hay efectos del tratamiento con ELA. Entonces, si hay tratamiento y hay transferencia y hay analista porque hay efectos, ¿por qué pensar que no hay una concepción del inconsciente freudiano? Esta me parece que es una conclusión de ustedes mismos, ¿no? Sí, sí. Una cosa, nos otorgan 5 minutos más desde la organización y desde Secretaría Científica. No tenemos más tiempo después, ¿sí? Así que si quieren dialogar un poquito más, si no, tomamos algunas preguntas más del Facebook. Mejor.
del Facebook. ¿Sí? Bueno. ¿Querés, Ceci? Traigo algunas preguntas. Una pregunta de Margarita Slack. ¿Podríamos pensar que Ella Sharp, en su interpretación de la tos del paciente, que el analista tuvo, como diría Bion, un pensamiento en busca de un pensador? Otra intervención de Mirta Goldstein. Hablaron del estilo del psicoanálisis y qué piensan del estilo en tanto anudamiento del lado del analista analizado, del deseo del analista y el plus de goce del analista. Otra intervención de Juan Carlos Cosaca. Si la asociación libre consiste en suspender la representación meta, ¿el estilo del analista en este caso está pendiente más bien de su prejuicio, a saber de la teoría que espera encontrar, por tanto la búsqueda de sentido va en contra del lugar mismo del analista? Laura Trota dice, ¿sería estilo kleiniano o el estilo de la escritura del caso por esa analista? Bueno, hasta ahí creo que hay algunas preguntas más, pero es imposible abarcar todas. Bueno, Liliana, ¿vos tenías algo para decir en relación a...? Sí, pero no voy a contestar todos, porque llevaría mucho tiempo y sería mejor, digamos, en una mesa más de diálogo, con un café de por medio, me parece. Queda claro que las preguntas siguen y que en todo caso el haberse mostrado, dado a verlos ambos grupos, permite que el diálogo prosiga, inclusive con cada uno de los interlocutores que están en el Facebook, ¿no? También. Sí. Quería nada más contestarle a Mauricio que, a ver, un tratamiento una transferencia puede ser sostenida desde muchos lugares, incluso desde la sugestión, lo sabemos eso. Ahora, los efectos de este caso, por lo que nosotros, en este fragmento que hemos tomado, los efectos fueron de acting. Por eso nosotros, los efectos de la intervención del analista fueron, bueno, a mi modo de ver, o nuestro modo de ver, fueron actings. Que pudo haber evolucionado bien el paciente es probable, la verdad es que yo no lo sé, estamos tomando un fragmento y desde ese fragmento analizamos, digamos, desde nuestra posición o enfocamos fundamentalmente, digamos, es un foco breve sobre lo que queremos decir, nada más. No, eso por ahora, el resto la verdad que merece una larga mesa. Yo quería... Bueno. ¿Puedo? Sí, Graciela Campos. No, yo quería rescatar las dos intervenciones, la de Laura y la de Mauricio, porque es interesante como Laura plantea la historia de vida del analista, realmente me pareció muy interesante. Y la de Mauricio que hablaba de la formación, ¿no? Que depende de los aspectos teóricos o del marco teórico de la formación del analista. Pensaba que interesante articular ambas cosas, ¿no? La experiencia de vida, la historia de vida, cómo se juega todo en una escucha analítica, ¿no? Digo, más allá de todo esto que estamos hablando acerca de qué estilos, si estamos comparando o estamos haciendo juicio de valor, ¿no? Pero no quería dejar de rescatar esto, ¿no? Esto que trajo Laura en función, porque a ver, en el momento histórico, en lo epocal del ayer, y a lo mejor ella, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera adherido al psicoanálisis desde la lengua, ¿no? Hubiera sido lacaniana, no lo sabemos, ¿no? Pero cómo influye, ¿no? Los factores, lo epocal, lo social, que decía también Marcelo al principio. Sí. Cristina. Tenés que prender el micrófono, por favor. Cuando Liliana habló y también hicieron referencia a Marcelo y alguien más al cambio subjetivo, me hicieron acordar que si bien el material que ustedes han tomado, como dijeron, es una parte, es cierto que hay un punto, me parece que vos, Liliana, lo señalás, donde llama la atención la aparición de actos en el analizado y que ella no los toma en absoluto. Y no son actos, digamos, menores o no notables, digamos, que un señor adulto, demás, no cuente que se hizo pis en la cama, por ejemplo, sin embargo, ella lo deja pasar.
Me parece que eso es para mí lo que les decía al comienzo, ¿no? El trabajo sobre el relato clínico, la riqueza del relato clínico para poderlo trabajar. A lo mejor después ya lo tomó, no lo sé, pero en lo que está transcripto no, y a mí también me resultó llamativo. Gracias. Bueno, están Gloria y Jorge Canteros. A ver, Sí, Gloria. bueno, Espera, vuelta a agradecerle y mucho a Liliana también lo que Liliana decía para que hay que seguir pensando y obviamente, cuando yo dije también pasar, como ustedes, pasarlo a la palabra, yo también pensé en el tema del pase y en las marcas que de alguna manera van dejando los analistas, digamos, y yo creo que es una manera también de hablar donde el estilo se construye en lo singular. Yo sé que por ahí no es una de las nociones de estilo, a lo mejor es la más clásica y ustedes la están profundizando por otros lados, ¿verdad? Pero yo diría, hay algo que nosotros nos deviene de estilo del psicoanálisis a partir de Freud, porque llega a nosotros a través de nuestros respectivos análisis. Y al mismo tiempo también hay cosas que vamos tomando los distintos analistas, porque la enseñanza de Lacan, como digo, no llega directo de Lacan a nosotros, somos lectores de Lacan, pero también hemos estudiado Lacan con distintas personas, ¿no? De Searreta, ¿no es cierto?, de Mazota, y eso hace marca en nuestras lecturas de Lacan. Entonces me parece que en estas marcas, no sé si la podemos poner dentro de la noción de estilo o dentro de ustedes me parece que lo van viendo de otro lado, pero bueno, me parece que las cantidades de definiciones de estilo evidentemente son Claro, varias, la cada uno tiene que polisemia, respetar lo que claro. corresponde. Gloria, prende el micrófono, así te escuchamos. Bueno, Ahí está. algo cortito, pero que me dejó pensando en lo que Felipe preguntaba, ¿no? Porque él habla de transmisión o de enseñanza. Algo de esto se juega en este caso, justamente, porque me parece que nosotros cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de transmisión. Nadie puede aprender psicoanálisis simplemente por los libros. Hay que transitar un análisis, ¿verdad? Entonces me parece que el estilo al que intentamos referirnos está más ligado justamente a esto de la transmisión que únicamente puede darse a través de un análisis y donde el analizante, como decían, bueno, haya algún cambio de posición subjetiva, donde algo del inconsciente aparezca y produzca una pérdida, digamos, de goce en alguna forma. Cortito porque sé que estamos al final. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más que quieran hacerse entre ustedes en relación a dejar algo abierto? Porque la impresión que tengo es que ambos grupos han trabajado mucho y que realmente le han invertido mucho tiempo al pensarlo al otro. Ya hubo un diálogo interno entre ustedes. Primero, los del grupo que colectiviza, que presenta el material y que ya tenía un diálogo interno con el material, con Lacan y con Ela. Y después el intercambio de preguntas y el trabajo profundo de las preguntas en sí mismas. Realmente son muy valiosas. Con lo cual, pensaba si esto no es un lugar de apertura para que haya una segunda vuelta en relación a esto, algo que propone Marcelo Toyos en el chat acá que tenemos entre todos, ¿no? Quizá lo dejamos abierto y nos damos la chance de seguir dialogando y profundizando, porque me parece que la idea de colectivizar tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, quizá hubiésemos necesitado media hora más, pero bueno, uno va aprendiendo de la experiencia y se va dando cuenta que en este punto siempre hay algo de lo inacabado en psicoanálisis que deja abierta la posibilidad de un continuará, ¿no es cierto? Yo les digo a mis compañeros de coordinación si tienen algo más para decir, algún saludo más, algo más. No, le pedimos disculpas a la gente que está en el público. La verdad es que lograr que los colectivos dialoguen y al mismo tiempo traer todas las preguntas o el diálogo que se da en Facebook es casi imposible en 1 hora y media. Si hacemos una segunda vuelta, prometemos incluir de alguna manera casi como material lo que surgió en el Facebook, que es realmente muy nutritivo, pero no se puede lograr todo en la misma hora y media. No, la verdad que no. Lo que sí quiero destacar es que, lo digo en nombre de todos aquellos que hemos estado trabajando en la organización de este simposio, realmente es un desafío y es una actividad sumamente importante
Ustedes hablaron hoy de la dimensión del riesgo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, pensemos en todo caso qué es asumir un riesgo si no es esto, ¿no? Un simposio en donde exista la posibilidad de que de esto aprendamos y digamos, bueno, los próximos colectivos de trabajo tienen que durar 2 horas, por ejemplo, y ahí poder dar intervención y lugar a todos. Yo les agradezco muchísimo, no sé si alguno más quiere decir alguna puntuación más, alguna idea más, si no ya vamos cerrando. Bueno. No, agradecer. Bueno. Agradecerte a vos por la excelente coordinación y a todos los demás que participaron. Bueno, les agradezco mucho yo a ustedes, Diego, Karina, muchas gracias, coequipas, y les pido mis disculpas a la audiencia, y bueno, se hizo lo que se pudo. Muchas gracias. Y muchas buenas gracias, muy lindo. Gracias a todos, abrazos. Adiós. Gracias, chao. Chao.